Buen día, somos estudiantes de Administración de Empresas del Grupo de Trabajo número 4 de Legislación Laboral, el cual está integrado por Jenny Magali Torres Rincón, Claudia Milena Forero y Jonathan Calderón Antorí. y quien les habla, Tania Guatavita. El día de hoy realizaremos un conversatorio con los empleados de la empresa Parqueadero Patio 6 Basás, que se encuentra ubicada en la ciudad de Espinal. Nuestro compañero nos hablará un poco, ya que es empleado de esa empresa. Bueno, nuestra empresa, mi empresa muy bien dice que es un parqueadero. Ella le brinda el servicio lo que es a una entidad principalmente una entidad que se llama Sociedad de Activos Especiales, conocida como las AESAS, la cual está encargada en inmovilizar o quitar vehículos o inmuebles a personas o a entidades que los han comprado, los han obtenido o en ese momento han intentado cruzar lo que son drogas. Y también utilizamos lo que es el servicio comercial, el parqueo comercial, el cual es el que le brinda pues un servicio de parqueo pues a la comunidad. También a la inmovilización de vehículos que le deben pues lo que es a personas que tienen inconveniente por cuestión de embargo, entonces van a dar al parqueadero. Y en cuestión de eso, la empresa siempre procura ir por dichos servicios. O sea, por ejemplo, se necesita ir a alguna parte por el vehículo, entonces nosotros mismos vamos por el vehículo, lo traemos y lo colocamos en el parqueadero, y de ahí pues nadie le vuelve a dar uso hasta nueva orden. Igual eso se utiliza en cuestión para la SAE y en cuestión de lo de embargo. Y pues eso es lo que le puedo hablar por el momento de la empresa. Bueno, con ellos vamos a identificar las generalidades del contrato laboral que hasta el momento pues han celebrado, las modalidades del mismo y las medidas de mejoramiento que puede tener la parte contratante. Para ello nos comentará un poco nuestra compañera. En esta charla abordaremos aspectos sobre el tipo de contrato de trabajo que tiene cada uno de los empleados. Pues primeramente hablaremos qué es un contrato de trabajo. Contrato de trabajo es un acuerdo de voluntades entre una persona natural con otra persona natural o jurídica, mediante el cual se obliga con la primera a prestar un servicio personal bajo una subordinación o remuneración. También daremos a conocer cuáles son los elementos básicos del contrato, lo que es remuneración, lo que es subordinación y prestación del servicio personal. También, como es de conocimiento de todos, miraremos qué tipo de contratos tiene cada empleado, cuáles son los beneficios que tiene por haber celebrado ese contrato, cuáles son sus obligaciones. También se mirará cuáles son los derechos que por ley tiene al momento de haber celebrado este contrato. También vamos a hablar sobre las medidas de mejoramiento para las partes contratantes en atención a las condiciones de cada una. ¿Cuáles son esas condiciones? Por lo menos para el empleado, vamos a hablar sobre los beneficios a que tiene derecho, las bonificaciones que por parte del empleador recibe. También vamos a hablar sobre los mejoramientos de salario, un salario digno. Muchas veces el salario no supera las expectativas del empleado. La jornada laboral, que bien sea dependiendo el tipo de trabajo, el tipo de contrato, también hay que mirar que hay veces es muy extensa. Y pues por último sería el reconocimiento a la labor prestada y el disfrute a los que tiene derecho. Hay empleadores que realizan actividades de esparcimiento, donde los empleados son los que finalmente disfrutan de estas actividades, y son tiempo pues dentro del tiempo laboral, pero que es un esparcimiento sano para de pronto dejar algunas cargas que traen cada uno de los empleados.
También se mirarán los mecanismos de contribución de la estabilidad laboral, como el tipo de contrato, la forma como se hace el contrato y pues cada una de las generalidades que tiene los diferentes contratos. En este caso pues conocemos que es específicamente una, pero igual también daremos a conocer los otros tipos de contrato para que ellos tengan un conocimiento amplio o al menos o de pronto nosotros podamos recibir algún conocimiento de parte de ellos. Bueno, a continuación nuestro compañero Jonathan socializará con sus compañeros de trabajo en el Espinal los temas anteriormente mencionados, identificando si ellos tienen el conocimiento del contrato que están manejando, si se celebra pues adecuadamente, ¿sí? Si están cumpliendo bajo los requisitos pues estipulados. Asimismo, para que ellos tengan el conocimiento de esto. Buenos días, nos encontramos hoy con el señor Gustavo Arley Barragán y Tania Milena Pineda, que son los otros dos empleados de acá del Parque de los Patios Ceibas, y pues quien les habla es Jonathan Calderón. Y pues soy el que los voy a entrevistar, no, voy a hacer una pequeña charla con ellos sobre lo que es el contrato que ellos obtienen, que ellos tienen en este momento, que tenemos en este momento. Cuáles son los beneficios y qué es lo que no tiene este contrato, y para demostrarles también cuáles son los tres elementos esenciales de un contrato, como para que ellos tengan un poco más de conocimiento sobre el tema y qué es lo que ellos realmente tienen que como de cumplir, como para que de pronto más adelante no la vayan como de pronto como a embarrar. Buenos días. Muy buenos días. El día de hoy nos encontramos en el parqueadero Patio Ceibas, SAS, el cual se encuentra ubicado en la ciudad del Espinal, Tolima. Todos hacemos parte de aquí de la empresa, y pues el propósito es tener aquí una charla para preguntarles a ustedes dos si de pronto saben qué tipo de contrato ustedes tienen. No sabemos qué tipo de contrato tenemos. No, mentira, sí. ¿Qué tipo de contrato tienen ustedes? Por turno. ¿Por turno? ¿Y sabe de qué se trata ese contrato? No. ¿Usted? ¿No? Bueno, les voy a explicar más o menos de qué es el contrato por turno. El contrato por turno es un contrato que tiene unos beneficios. Por ejemplo, los beneficios son lo que es prestaciones sociales, vacaciones, salud, pensión, prima, todo eso, lo que tiene todo contrato. Lo único es que este contrato, por ejemplo, por ejemplo, una de las cosas es que no tiene horas extras. Por ejemplo, ¿cuántas horas ustedes trabajan al día? 12, ¿cierto? Trabajamos 12 horas. Por ejemplo, lo normal de cualquier otro contrato, por ejemplo, lo que es un contrato ordinario, pues son de 8 horas al día y 48 horas semanales, ¿cierto? Y está el contrato convencional. El convencional es un contrato en el cual es en donde se pacta pues con el empleador, se pacta entre empleador y empleado, donde se van a trabajar 10 horas diarias entre la semana y 48, o sea, 10 horas diarias y 48 entre la semana. La idea es para que se hace este tipo de contratos, para no trabajar lo que es la mitad del sábado. En cambio, cuando es convencional, cuando es ordinario, se trabajan 8 horas diarias, 48 semanales, pero entonces tienen que trabajar lo que es el sábado. Entonces, ya lo que es por turnos, lo que es el contrato por turnos, ya no es así. El contrato por turno ya, como la palabra dice, es casi por un turno que usted hace. Por ejemplo, en el caso de nosotros, que estamos trabajando 12 horas. Entonces, a nosotros trabajar 12 horas, no tenemos como el beneficio de las horas extras, a diferencia de los otros, ¿sí? Los otros son 8 horas y usted no puede exceder de las 8 horas ni de las 48, porque si pasa de las 48 horas
entonces ya son horas extras, igual que lo que es el convencional. En el de nosotros no, en el de nosotros como estamos trabajando las 12 horas, ya han pasado lo que es el ordinario y ya ha pasado lo que es el convencional, que son 8 y 10 horas, ya estamos 2 horas de más. Pero nosotros no tenemos derecho a lo que son las horas extras. Y lo otro es, por ejemplo, lo que sí tiene este contrato, pues son las demás, lo que hace rato le mencioné. O sea, lo demás de ley. Sí, lo de ley. Y también lo que tiene es auxilio de transporte. O sea, lo único sería como las horas extras, lo único sería no tener horas extras y pues porque es un contrato que siempre alcanza a tener horas un poco muy pesadas. Como el beneficio de las horas extras, a diferencia de los otros, ¿sí? Los otros son 8 horas y usted no puede exceder de las 8 horas ni de las 48, porque si pasa de las 48 horas, entonces ya son horas extras, igual que lo que es el convencional. En el de nosotros no, en el de nosotros como estamos trabajando las 12 horas, ya han pasado lo que es el ordinario y ya ha pasado lo que es el convencional, que son 8 y 10 horas, ya estamos 2 horas de más. Pero nosotros no tenemos derecho a lo que son las horas extras. Y lo otro es, por ejemplo, lo que sí tiene este contrato, pues son las demás, lo que hace rato le mencioné. Sí. O sea, Lo demás de ley. Sí, lo de ley. Y también lo que tiene es auxilio de transporte. O sea, lo único sería como las horas extras, lo único sería no tener horas extras y pues porque es un contrato que siempre alcanza a tener horas un poco muy pesadas. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿creen ustedes que su contrato cumple con los 3 elementos esenciales de un contrato? Por ejemplo, yo no creo que los cumplan. ¿Por qué? ¿Pero ¿sí saben cuáles son los elementos esenciales? Sí. ¿Cuáles son los elementos esenciales? ¿Ah? Pues primero, ¿cuál es el primero? Ya me olvidó. Ya me olvidó. Bueno, los 3 elementos esenciales de un contrato son La prestación de servicio. prestar un servicio personal, Sí. Insubordinación. no, subordinación. ¿Qué? Subordinación, Subordinación, ¿qué es? bueno, primero que todo, y remuneración, son los 3. Remuneración es como pagarlo por lo que se Exactamente, hizo, ¿sí? es pagarle Como lo que darle le- un No, un incentivo Es el no, sueldo. es el sueldo que usted le dan por Ah, sí, cumplir la cierta labor. remuneración, sí. Por ejemplo, nosotros lo que nos dedicamos acá es a vigilar, a cuidar el parqueadero, ¿cierto? Ah, ¿Cómo lo responsable? entonces no cumplen. ¿Cierto? Entonces cuidar el parqueadero, Correcto. ¿cierto? Entonces por eso nos están dando un sueldo, Un sueldo. que es el que recibimos quincenalmente, ¿cierto? Ah, Porque puede porque- ser quincenalmente o mensualmente el sueldo. Pero en el caso de nosotros lo recibimos quincenal. quincenalmente. Entonces sí nos están pagando por un servicio. Por un servicio. Ahora la subordinación, aunque está como, le estoy diciendo como al revés, porque primero era prestar un servicio personal. Ahora lo que es la cuestión de la subordinación es lo que es la dirección Del trabajo. que es la dirección que nos da el empleador. Ah, Por ejemplo, el empleador nos contrató para cuidar lo que es este parqueadero, hacernos responsables del parqueadero. Entonces, esa es la dirección que nos está dando, nos está diciendo qué es lo que debemos hacer, ¿cierto? Nos especifica cuál es nuestra labor realmente. Entonces, lo que hace la subordinación es que pues, el empleador pues, el que manda al empleado a hacer pues, dicha labor, siempre y cuando pues esta no atenten contra su integridad ni contra su moral, ¿sí? Porque pues sería una orden muy lógica que pronto sería a usted por, no sé, o sea, pues subirse por allá. Por ejemplo, aquí intentan con nuestra moral. ¿Sí? ¿Por qué? O con nuestra seguridad. Más fácil Con la seguridad. Sí, con la seguridad. Sí, porque la moral ya es como de mente. Sí. Sí. Entonces, No, más fácil con la contra la seguridad. ¿Por qué? Porque nos mandan a trabajar pasándonos de los límites de altura que nosotros no podemos trabajar. Sí, es así. Es lógico, porque, por ejemplo, nosotros para trabajarnos más allá de ese nivel allá tenemos que tener un curso de altura y nos mandan mira, a trabajar en la punta de los tubos, Sí, en el más borde de- de unas tablas, arriesgando que uno se corra, se caiga. Sí, a más de 6 metros sin Claro. nada de los titulados. Sí. Sí. Y nosotros no tenemos un curso de altura. Sí, en esa parte sí como que
Ellos están Sí, pasando. se están pasando en la parte de integridad porque tomo siempre lo que tiene que primordial es la salud del empleado. Entonces, sí, lo que es prestar un servicio personal es que a usted lo contratan es para que usted venga a hacer la labor. O sea, por ejemplo, usted lo contrataron o nosotros nos contratamos para venir a hacer aquí la labor de cuidar del parqueadero. Entonces, nosotros mismos tenemos que venir a hacer eso. Sí. No tenemos que de pronto, digamos, por ejemplo, yo, usted o ella, mandar de pronto a alguien más, de pronto un hijo, un amigo, ¿sí ven? O sea, no podemos hacer No eso. podemos mandar un No. reemplazante. Sí, tenemos que ser nosotros porque entonces Porque eso nosotros somos los del deber. Sí, eso entonces rompería lo que es el contrato. Contrato. ¿Sí ves? Que es casi se da como la parte, pues una de las partes, pues, por eso son las tres partes fundamentales del contrato. Si una de esas tres falla, no hay contrato. ¿Sí ves? ¿O corre el riesgo de uno que lo eche? No, Claro. o sea, no porque es que son las tres partes, o sea, para que haya un contrato siempre tienen que haber esas tres partes. Las dos partes tienen que estar de acuerdo. ¿Sí ves? ¿Y si se rompe alguna? Si se rompe Si se el puede puente, ya romper no hay algo. contrato. Hay una que se puede romper, digamos, en el caso que dice John, de que yo dejo mi puesto para mandar después. Exactamente. Pero entonces, cuando hay un acuerdo con el patrón, ya es más diferente, porque Sí. muchas veces ha pasado, ¿sí? Ah, toca avisar. Claro, Sí. hay que avisar de O sea, que no es llegar de tengo este sorpresa. problema, entonces, no, pero entonces, ¿quién lo puede cubrir? No es que fulano está, entonces, que lo cubra Sí. esa persona, ¿sí? Tiene que Entonces, estar ahí sí autorizado. no hay problema, pero que no, que es que como yo no vine antes, yo me vine a hacer el turno esta noche, y desgraciadamente llegó un Fabio y desgraciadamente anoche pasó algo. Sí, entonces, ¿Quién le tocaba el turno? A John. Sí. ¿Y usted por qué lo estaba haciendo? ¿Quién lo autorizó? Ninguno, ¿sí? O sea, tiene que tener un permiso. Entonces, Sí. ahí nos estamos ganando ambos la echada. Sí, tiene que siempre Sí, avisar. tiene que avisarle siempre al patrón. Sí. Bueno, ¿Sí han entendido? sí, lo de- ya ahora sí, Ahora ya. sí. No, por esa parte. No, Entonces, vamos a ir con la contra segunda. la seguridad, ¿por qué? Porque nos mandan a trabajar pasándonos de los límites de altura que nosotros no podemos trabajar. Sí, es así. Es lógico, porque, por ejemplo, nosotros para trabajar más allá de ese nivel allá tenemos que tener un curso de altura y nos mandan mira, a trabajar en la punta de los tubos, Sí, en el más borde de- de unas tablas, arriesgando que uno se corra, se caiga. Sí, a más de 6 metros sin Claro. nada de los titulados. Sí. Sí. Y nosotros no tenemos un curso de altura. Sí, en esa parte sí como que Ellos están pasando. sí, se están de- pasando en la parte de integridad porque Sí, tomo siempre lo que tiene que primordial es la salud del empleado. Entonces, sí, lo que es prestar un servicio personal es que a usted lo contraten es para que usted venga a hacer la labor. O sea, por ejemplo, usted lo contrataron o nosotros nos contratamos para venir a hacer aquí la labor de cuidar del parqueadero. Entonces, nosotros mismos tenemos que venir a hacer eso. Sí. No tenemos que de pronto, digamos, por ejemplo, yo, usted o ella, mandar de pronto a alguien más, de pronto un hijo, un amigo, ¿sí ven? O sea, no Ah, podemos sí, hacer no eso. podemos mandar un No. reemplazante. Sí, tenemos que ser nosotros porque entonces Porque eso nosotros somos los del deber. Sí, eso entonces rompería lo que es el contrato. Contrato. ¿Sí ves? Que es casi se da como la parte, pues una de las partes, pues, por eso son las tres partes fundamentales del contrato. Si una de esas tres falla, Qué pena. no hay contrato. ¿Sí ves? ¿O corre el riesgo de uno que lo eche? No, Claro. porque, o sea, no porque es que son las tres partes, o sea, para que haya un contrato siempre tienen que haber esas tres partes. Las dos partes tienen que estar de acuerdo. ¿Sí ves? ¿Y si se rompe alguna? Si se rompe Si se el puede puente, ya romper no hay algo. contrato. Hay una que se puede romper, digamos, en el caso que dice John, de que yo dejo mi puesto para mandar después. Exactamente. Pero entonces, cuando hay un acuerdo con el patrón, ya es más diferente, porque Sí. muchas veces ha pasado, ¿sí? Ah, toca avisar. Claro, Sí. hay que avisar de O sea, que no es llegar de tengo este sorpresa. problema, entonces, no, pero entonces, ¿quién lo puede cubrir? No es que fulano está, entonces, que lo cubra Sí. esa persona, ¿sí? Tiene que Entonces, estar ahí sí autorizado. no hay problema, pero que no, que es que como yo no vine antes, yo me vine a hacer el turno esta noche, y desgraciadamente llegó un Fabio y desgraciadamente anoche pasó algo. Sí, entonces, ¿Quién le tocaba el turno? A John. Sí. ¿Y usted por qué lo estaba haciendo? ¿Quién lo autorizó? Ninguno, ¿sí? O sea, tiene que tener un permiso. Entonces, Sí. nos estamos ganando ambos la echada. Sí, tiene que siempre Sí, avisar. tiene que avisarle siempre al patrón. Sí. Bueno, ¿Sí han entendido? sí, lo de- ya ahora sí, Ahora ya. sí. Por esa parte. Bueno, vamos con la tercera pregunta y es, ¿ustedes creen que este contrato les está brindando garantías como empleados? Sí, sí nos están dando garantía. ¿Por qué? Porque nos están pagando puntual. Sí. Tenemos la prima. Ujú. Tenemos todo lo de ley. Sí, sí. Sí. De Santiago y todo en este momento no nos han incumplido con nada de eso. Sí, en ese punto sí es verdad. Hay garantías. Sí. Y lo otro, por lo menos lo que son las vacaciones, por lo menos nos dan las vacaciones y pues nos las pagan. Y además antes se preocupan ya que estamos por vacaciones para mandarnos de una vez ya que fuera, porque es que no nos dejan pasar ni un día del contrato.
Hoy cumplimos el 30 y mañana primero nos vemos a vacaciones, para que uno va así. Sí, pero es que es mejor, porque de todos modos usted ya está cumpliendo lo que es un año, y pues como para evitar de pronto un problemita por ahí, no sé, entonces quedarse un poco como más de salud en cuestión de la empresa, entonces por eso procuran casi sacarlo usted de vacaciones apenas cumple exactamente el año. Sí, pues en cuestión de garantía sí estamos bien. Bueno, la última pregunta es, la cuarta pregunta es, ¿cómo mejorarían las condiciones de trabajo, tanto como para nosotros como empleados, como para el empleador? ¿Cómo cree que puedan mejorar las condiciones? Pues para uno de empleado. Pues lo primero, como para mejorarlas, digamos, ya que, o sea, por más personal, de pronto más personal, porque ya el parque pues está más grande, ya se requiere de otro compañero de trabajo, para trabajar cada uno en un sector, ¿no? Entonces mejorar, ¿no? No estar todo el día dando vueltas, ¿no? Y pues también que le den a uno pues los materiales que necesita para trabajar. Pues así, que uno bueno, pues también para que uno, para mejorar como empleado, pues a uno que le den todo lo que necesita para poder trabajar. Entonces es como la manera de que a uno le rindan las cosas, o que le puede dedicar tiempo a algo, que si no tiene la decisión, ¿cómo va a ser? Bueno, sí, porque pues en cuestión de herramientas estamos un poco mal. Entonces pues eso nos retrasa un poco el trabajo. Entonces, y así como para mejorar, pues será como que meter un poco más el empeño, pero de ambas partes, ¿no? Porque pues que sí, no es solamente uno trabajar y trabajar, pero uno también necesita por lo menos que un patrón lo motive con algo, o sea, puede ser con palabras, puede ser, pues no sé, o sea, que traten como de hacer bien las cosas, porque pues en nuestro caso no, como que esa motivación no se siente por ningún lado. Lo único, nosotros tres aquí que nos apoyamos, solamente nos dedicamos a trabajar y pues uno siempre espera por lo menos unas felicitaciones, pero lo que logran es estresarlo. Entonces como que eso como y no solamente basarse en que esta empresa va donde va y sí, todo lo que se ha hecho no es basarse en que porque Julano no solamente ahora, no, porque aquí todos trabajamos. Aquí pasó Diego, también trabajó, también dejó una huella, ¿sí? Ahora seguimos nosotros también hemos dejado huellas, ¿sí? Un montón de lo que se ha hecho, mucho trabajo que se ha hecho, pero ellos se marcan muchas veces en una sola persona que este es el que dejó, que la que lavaba, que la que hacía, que sí. Y tampoco no es así. Y las comparaciones sí. todo el tiempo. Y uno no debe comparar ninguno con otro, porque si todos pensáramos iguales, pues entonces todo el mundo trabajaría perfecto, ¿no? Y nadie trabaja perfecto. Se equivocan los grandes, se equivocan ellos como patrones, ¿sí? Porque no se va a equivocar uno, pero ellos no ven eso. Claro, esa sería como una de las cuestiones ya del empleador, mejorar, no como evitar que comparar, ¿cierto? O sea, como evitar las comparaciones entre los empleados. Sí, pues tampoco desacreditarlo tanto a uno, pues por de todos modos estamos viendo que las jornadas siempre son largas y es mucho de mí lo que toca hacer, como para uno hacerlo a veces en un solo día, entonces es un poco imposible. Sí, la presión, porque también se presiona mucho. Sí. Todo el mundo trabajaría perfecto, ¿no? Y nadie trabaja perfecto. Se equivocan los grandes, se equivocan ellos como patrones, ¿sí? Porque no se va a equivocar uno, pero ellos no ven eso. Claro, esa sería como una de las cuestiones ya del empleador, mejorar, no como evitar que se comparar, ¿cierto? O sea, como evitar las comparaciones entre los empleados. Sí, pues tampoco desacreditarlo tanto a uno, pues por de todos modos estamos viendo que las jornadas siempre son largas y es mucho de mí lo que toca hacer, como para uno hacerlo a veces en un solo día, entonces es un poco imposible. Sí, la presión, porque también se presiona mucho. Sí. Bueno, vamos con la última pregunta y es, ¿cuál sería su aporte como empleado en busca de mejorar las condiciones en busca de mejorar las condiciones laborales? Pues yo pienso que trabajar,
pues trabajar y sin excederse, hacer lo necesario, o sea, para lo que realmente se ha contratado en la empresa. Pues yo digo lo mismo, dar rendimiento en el trabajo sin excederse, ¿sí? Sí. De lo normal. Cumplir con lo laboral. Creo que eso es aportar para la empresa, ¿no? Sí, sí, cumplir Sin pasarse de horarios. límites. Sí, claro, uno también desea cumplir el horario, pues según, o sea, cumplir casi lo estipulado, mejor dicho, cumplir lo pactado en el contrato. Cumplir lo pactado del contrato, que es lo más importante. Sí, claro, y pues, por ejemplo, pues tampoco, pues, pues como ustedes dicen, tampoco buscar como, o sea, trabajar lo normal, tampoco como uno excederse, o tampoco que hay veces que muchas veces buscan como la manera como para impresionar que al empleador, entonces hacen cosas que pues que van casi como a como casi Una como exageración. sí, como la exageración, como casi como en contra casi de la misma de lo mismo de salud ocupacional, ¿sí? O sea, como el proceso ese de seguridad, ¿sí? Porque por ejemplo usted pues muy bien sabe que tomamos uno para poder pues llegar a alturas después de 1 metro y creo que 1,50 m, 1 metro algo, ya usted necesita ya un curso de altura. En cambio hay muchas veces que lo que son los empleados, entonces pues para, como se puede decir, como para ganar puntos o como para, no sé, o sea, como para exceder ya el límite, que sobresalir y todo. Para ganarse los patrones. Sí, en pocas palabras como para ganarse el patrón al empleador, mejor dicho, al empleador, entonces se suben por allá a alturas No permitidas. Sí, no permitidas. Sin nada de lo estipulado, sin nada de lo que, por ejemplo, el arnés o la soga de la vida, ¿sí? Entonces, eso es lo que uno debe procurar también, o sea, buscar, por ejemplo, lo que es la salud. Porque se cuida en salud uno y cuida en salud también la empresa, Sí. ¿sí? Porque eso es cuidarnos ambos. Sí, Cuidar nuestra empresa y cuidarnos nosotros también, de llegar a caer en estos errores. Pues igual en nuestro caso es Sí. precisamente eso, como no tenemos curso de altura, no tenemos que estar por ahí encima de los sí, cursos. entonces, pues, tenemos que evitar esas cuestiones. Y pues yo creo que eso sería todo, pues gracias a ustedes por la colaboración que pues para hacer esta entrevista y pues también por lo que hacen por la empresa. Así. No, pues gracias a usted también, porque nos enteramos de muchas cosas que uno, sí, pues uno no hace sino firmar un contrato, porque uno ni lo lee, no hay no firmar, saber lo de ley, hay muchas cosas que uno no entiende, pues gracias a usted que pues sí, nos ha explicado cosas que uno no, sí, que ni teníamos ni idea, ¿no? Sí, Estamos porque- a agradecerle. Sí, porque yo tampoco tenía idea qué tipo de contrato tenía y pues la verdad no sabía mucho sobre eso y tampoco sabía sobre la... Pues hoy aprendimos bastante, gracias a Dios. Y, pues, Sí, es lo importante es que ustedes por lo menos ya sepan lo que ustedes saben, qué tipo de contrato tienen, cuáles son los beneficios que ustedes tienen como empleados y pues afortunadamente qué es lo que no tiene este contrato, entonces pues ya uno así mismo se va pues rigiendo de acuerdo al contrato que tenemos, entonces pues ya tampoco podemos a veces exagerar o que de pronto pues ya son horas extras, ya no podemos porque pues como dice el contrato no nos los van a pagar, entonces porque eso no cumple con horas extras. Entonces, eso sería como lo esencial ahí. Entonces, muchas gracias. bueno, gracias a usted. Gracias a ustedes por la colaboración que pues para hacer esta entrevista y pues también por lo que hacen por la empresa. Así. No, pues gracias a usted también, porque nos enteramos de muchas cosas que uno, sí, pues uno no hace sino firmar un contrato, porque uno ni lo lee, no hay no firmar, saber lo de ley, hay muchas cosas que uno no entiende, pues gracias a usted que pues sí, nos ha explicado cosas que uno no, sí, que ni teníamos ni idea, ¿no? Sí, Estamos a agradecerle. Sí, porque yo tampoco tenía idea qué tipo de contrato tenía y pues la verdad no sabía mucho sobre eso y tampoco sabía sobre la... Pues hoy aprendimos bastante, gracias a Dios. Y, pues, Sí, es lo importante es que ustedes por lo menos ya sepan lo que ustedes saben, qué tipo de contrato tienen, cuáles son los beneficios que ustedes tienen como empleados y pues afortunadamente qué es lo que no tiene este contrato, entonces pues ya uno así mismo se va pues rigiendo de acuerdo al contrato que tenemos, entonces pues ya tampoco podemos a veces exagerar o que de pronto pues ya son horas extras, ya no podemos porque pues como dice el contrato no nos los van a pagar, entonces porque eso no cumple con horas extras. Entonces, eso sería como lo esencial ahí. Entonces, muchas gracias. bueno, gracias a usted. En conclusión,
lo que nuestro compañero Jonathan, cuando hizo el recorrido en su empresa con sus compañeros de trabajo, nos damos cuenta que tienen conocimientos muy básicos sobre el tipo de contrato de trabajo que manejan en esta empresa, sobre sus beneficios, sobre sus vacaciones y derechos que tienen en el contrato que está estipulado. También podemos decir que si bien son muy básicos los conocimientos, saben cuáles son sus derechos, saben cuáles son sus obligaciones y a lo que tienen derecho por ley por haber celebrado este contrato. Podemos evidenciar que teniendo el conocimiento de este tema, evitamos que el empleador pase por encima del empleado, haciendo respetar nuestros derechos, pues teniendo conocimiento de nuestras obligaciones. Pues yo sí puedo concluir que con lo realizado en mi empresa, por lo menos mis compañeros de trabajo ya van a tener más conocimiento sobre qué es un contrato, qué es lo que realmente rodea un contrato, cuáles son los beneficios, qué es lo que realmente se va a hacer de acuerdo a un contrato. Y para así, pues la idea es que estas dos personas pues más adelante le comenten pues a otras personas sobre qué es un contrato y así evitar que en un futuro un empleador vaya a sobrepasar esto o vaya a pasar por encima de lo que estipula un contrato. O sea, en pocas palabras sería como para que no vaya a pisotear más adelante a un empleado por el simple hecho de no saber lo que es el contrato laboral, cuáles son sus beneficios o todo lo que tiene que ver con el contrato. Muchas gracias por la atención prestada.